Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Está la gente sumándose, les agradecemos un montón y estamos muy, muy orgullosos como embajada de poder dar voz a un feminismo, uno de los feminismos muy potentes de la Argentina. Tenemos con nosotros a las dos autoras, donde hice una lectura feminista de la deuda. Están Lucy Caballero y Verónica Gago, que ahora les voy a contar sobre ellas. Primero que nada, les quiero decir que van a ver un icono mundo que tiene los idiomas posibles, que son español e inglés, así que si los que quieran escuchar la charla va a ser en español, salvo la parte de Liz, la traductora del libro. Así que los que quieran escucharla en inglés, se ponen el idioma inglés y viceversa. Les pedimos que usen la herramienta levantar la mano y que hagan las preguntas en el chat. Entonces ahora, y otra cosa es que la charla va a durar 1 hora y 15, no más de eso. Vamos a pasar directamente a las preguntas, no va a haber presentaciones. Les vamos a poner un book trailer del libro como para detonar la charla. Bueno, entonces les cuento sobre las autoras. Tenemos a Verónica Gago, que es la que tiene anteojos. Vero es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es profesora en la Universidad de San Martín, formó parte del colectivo Situaciones, milita en la editorial Tinta Limón y bueno, creo que sabemos que también en el Ni Una Menos. Lucy, que es la que está sin anteojos, es socióloga, nació en Gerli, provincia de Buenos Aires, es investigadora de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en temas que abordan el vínculo entre deuda, capital ilegal y violencia. Liz Mason Diz, que no la veo, estoy como... ahí está, Liz. Es la traductora del libro, es militante feminista, es traductora y es mapmaker. Después nos va a contar quizá qué quiere decir eso. Realizó su doctorado en la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill, donde estudió las prácticas espaciales de los movimientos de desempleados en Argentina. Es cofundadora de Counter Cartographies Collective y editora de Viewpoint Magazine. Actualmente vive en Buenos Aires, o viviría si no fuera por la pandemia. Jordana Blechmer, por la Universidad de Liverpool, es profesora en Artes Visuales y Estudios Culturales en la universidad, es licenciada en Letras y se doctoró en la Universidad de Cambridge. Investiga temas de memoria, fotografía, arte y literatura en Argentina y en América Latina. Y Cecilia Sosa es doctora en drama por la Universidad de Londres, la Queen Mary, es socióloga de la UBA, trabajó como periodista en el suplemento cultural de Página 12, trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de Londres, en Goldsmiths, y ha publicado sobre memoria, género y performance. Me olvidé de decir que este evento lo organizamos en conjunto con la Universidad de Liverpool. Bueno, mi nombre es Alessandra Vigiano, yo soy diplomática de la embajada, me ocupo de los temas de cultura y de género. Bueno, contarles que estuve destinada, mi primer destino fue Londres, después estuve en Cuba, en Sudáfrica, y en Cuba otra vez, y ahora repito Londres. Y mi background es cooperación sur-sur y género. Bueno, entonces sin más le doy la palabra a Jordana y arrancamos. Bueno, hola a todos. Lo que vamos a hacer ahora es primero unos agradecimientos a la Embajada, a la Universidad de Liverpool, a la Universidad de Goldsmiths, a la editorial Tinta Limón, que es la editorial donde se publicó una lectura feminista de la deuda originalmente en español,
y ahí puse en el chat un link al website de la editorial. A Pluto Press, que es la editorial donde se publica la traducción. También puse ahí un link a la editorial, y muy generosamente David, el editor de este libro, nos ofreció un 30% de descuento a los que quieran comprar el libro por medio de la website, así que pueden utilizar el código que está ahí en el chat y comprar el libro en inglés, que no sé si ya salió porque estaba por salir ahora en estos días, no sé si Lucy o Ibero pueden decir si ya salió o no salió todavía. Sale ahora en abril, en Ya inglés. sale ahora en abril, ahí está. Gracias, Liz. Y después al programa Sur, que también financió parte del libro, si no me equivoco. ¿Está bien? O el libro, el proyecto. La traducción, sí. La traducción, ahí está. Y a las autoras, obviamente, y a la traductora Lisa, a Vero y a Lucy, y bueno, a todos ustedes que nos acompañan hoy. Entonces ahora sin más podemos poner el trailer, el book trailer del libro, y después empezar la charla. Bueno, buenísimo. No, nos gustaba la idea un poco de, cuando pensamos la organización de la charla, mostrar estas imágenes del book trailer, porque cuando nosotros las vimos, nos las pasaron las chicas, nos parecían que eran muy poderosas para, como visualmente, tener una aproximación al contenido del libro. Y en realidad lo que estamos celebrando acá en este encuentro es una producción que es una producción intelectual, y es una producción activista que se combina de una manera única en Argentina y que circula a ambos lados del océano, ¿no? Estamos pensando la aparición de este libro que escribieron Lucy y Vero en el marco de un contexto más amplio que incluye una producción muy fuerte que surgió también amparada y a la luz del movimiento claramente de Ni Una Menos. Estoy pensando en el libro que también acaba de ser traducido, es un libro nuevo en realidad de María Pía López, también fundadora del movimiento, que es Nor One Less, Mourning, Disobedience and Desire, que fue recientemente publicado por Polity. Y también el libro individual de Vero, La potencia feminista, cómo cambiarlo todo. Feminist International, How to Change Everything. Ahí está, Flor lo está mostrando. Y también un ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, la traducción muy reciente de Living the Feminist Life de Sarah Ahmed, una teórica inglesa muy importante que acaba de aparecer por Caja Negra,
con traducción argentina, no específicamente que hay una traducción española, pero esto es una traducción argentina. Y nos parece que esto habla de una circulación y una efervescencia que está amparada en este movimiento feminista que está activo y abierto, que produce y crea nuevas lecturas y produce intervenciones que cambiaron, como sabemos, el modo en que se relaciona Argentina con el mundo directamente. Por eso nos parecía que desde la embajada era interesante hacer ese puente también. Y tiene esa particularidad, nos parece que es un movimiento que se escribe a sí mismo, que sus autoras están escribiendo a la vez que cambia las vidas de manera muy concreta de sus protagonistas, tanto las protagonistas visibles como las invisibles, ¿no? Y eso lo aprendimos muy bien. Entonces, este libro en particular tiene como un poder diferente en algún sentido. Es un libro de intersecciones. Ya el solo título, Una lectura feminista de la deuda, vivas y desendeudadas nos queremos, habla de como una propuesta política, ¿no? Y queríamos empezar preguntándoles a sus autoras eso. Ellas identifican la deuda como dicen, un dispositivo de exploración transversal que captura la producción de lo común, ¿sí? Donde lo que producimos en conjunto aparece de pronto capturado de las manos de sus productoras. Y lo que se proponen es algo tan provocador como sacar a la deuda del closet. Y me parecía que era como interesante preguntarles a ellas, a las autoras, qué es esta idea tan fabulosa de sacar la deuda del closet. ¿Cómo se les ocurrió pensarlo de esa manera? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por las presentaciones, por estar acá, a todos quienes están escuchando y siendo parte. Estamos muy contentas de poder tener esta instancia de presentación. Y para ir directo a lo que decía Ceci, agregaría también la importancia que tiene en Argentina la producción de la universidad pública, ¿no? Creo que eso también es algo que se nota en relación a cuando conversamos, intercambiamos, coordinamos actividades con otros lugares del mundo. Creo que la porosidad que tiene la universidad pública en Argentina, el vínculo que tiene la producción de conocimiento en la universidad pública, en compromiso con los movimientos sociales, con las organizaciones populares, con el movimiento feminista, también es algo que, digamos, permite entender el tipo de producción política y conceptual, ¿no? que surge de una lectura que es también muy coyuntural, pero que también busca conceptualizar, debatir teoría, crear conceptos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es una ambición que tiene mucho que ver con la fuerza y con la capacidad de la universidad pública, de lo que significa lo público en términos de producción de conocimiento acá. Respecto de una lectura feminista de la deuda, está así totalmente entretejido con investigaciones que Lucy y yo veníamos haciendo por nuestra cuenta, con el enorme esfuerzo militante de traducir esas preocupaciones también en acción política, ¿no? Y en esta intervención de vivas, libres y desendeudadas, nos queremos, que se ven algunas imágenes en el video de presentación, frente al Banco Central en el año 2017, y que empieza a ser retomada como consigna por distintas organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, que se vuelve una bandera que la vemos en distintas manifestaciones, especialmente las manifestaciones de Ni Una Menos, pero que también pasa a ser, el año pasado, por ejemplo, consigna del paro internacional feminista en Argentina con La deuda es con nosotros, ¿no? Entonces, lo que vemos me parece como un ejercicio muy virtuoso, ¿no? de diálogo, de conversación, de apropiación entre dimensiones que tienen que ver con investigar, conceptualizar la deuda y la posibilidad de hacer eso un problema público, colectivo, que tiene presencia en la calle, y que de ese momento callejero también después nos ocupamos muchísimo con un trabajo militante de
hacer conversaciones, hacer talleres, aceptar invitaciones en los sindicatos a discutir y hacer formaciones sobre la cuestión de la deuda. Creo que ese ida y vuelta, ¿no? que tiene muchísimo que ver con un método de trabajo, ¿no? Y con una curiosidad que hay desde las distintas dinámicas políticas de ir ampliando la agenda permanentemente desde los feminismos y de ir, bueno, no es tan evidente que el feminismo se haga cargo de discutir y de pensar el problema financiero. Y sin embargo, acá sí está sucediendo y creo que eso tiene que ver con lo que, la primera parte de tu pregunta de qué significa poner a disposición de esa producción de lo común, ¿no? Estas herramientas y nosotros el libro lo pensamos así, como una herramienta política para hacer talleres, ¿no? Para que las preguntas que estén ahí surjan y produzcan, digamos, elaboración, autoformación, pedagogía feminista, ¿no? Capaz justamente de sacarle toda esa, digamos, esa pátina que tiene de cosa difícil lo financiero, de cosa abstracta, de cosa inentendible, incomprensible, y bueno, ahí estaba un poco nuestra apuesta de llevar desde los feminismos una discusión que sea a la vez rigurosa, que sea política y que tenga que ver justamente con los problemas de la vida cotidiana. Ustedes en algún momento dicen esto de practicar el gesto feminista sobre la deuda, supone hacerla visible, pero visible en este acto de no individual, quitarle ese poder de abstracción, ponerle el cuerpo, ponerle voz, ponerle territorio, y ahí es un movimiento, ustedes lo llaman también de contra la culpa, ¿no? Contra esa moral de las buenas pagadoras, las que cumplen siempre con el régimen de cuotas, y hay algo que entre las múltiples definiciones que aparecen de la deuda, dicen ustedes que la deuda es lo que se contrae cuando el aborto es clandestino. Y ahí me parece que es una definición muy fuerte y muy poderosa de los mecanismos en los que se monta este libro, que es esa intersección de pensamiento económico y pensamiento activista, que viene claramente del movimiento feminista. No sé, me gustaría si pueden decir algo en relación a este lugar, también esta intersección. Bueno, yo voy a empezar también con los agradecimientos. La verdad, muy agradecida de las introducciones, de la oportunidad de presentar y de compartir estos pensamientos en esta ocasión. Creo que tu pregunta está conectada con la pregunta anterior sobre qué significa sacar la deuda del closet, y ahí vuelvo tal vez a lo que vos decías en la introducción, ¿no? En el contexto en el cual se produjo este libro, que si bien es producto del encuentro de investigaciones que teníamos nosotras previas, efectivamente se pudo producir al interior de lo que estaba sucediendo en la organización de los paros internacionales feministas en Argentina. Cuando hablamos de que el problema de la deuda es transversal, eso es algo que es producto del modo en que nos organizamos para producir la medida de fuerza del paro. Lo que nosotras veíamos en las asambleas es que esas asambleas que se hacían para preparar el paro empezaron a convocar digamos, con un criterio de transversalidad. Es decir, se empezó a lo que se dice ampliar la categoría de quiénes son las que trabajan. Entonces nos empezamos a juntar con trabajadoras de la economía popular, con movimientos estudiantiles, con mujeres campesinas, con movimientos de disidencia sexual, y lo que empezamos a ver, particularmente en el contexto del año 2017, situado ahí en la organización de esos paros, es que aparecía la deuda como un modo de asunción privada de la crisis económica que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Había una transversalidad de la deuda, que sin embargo no estaba problematizada, el endeudamiento de las economías domésticas no estaba problematizado como problema público, es decir, actuaba llevando los costos de la crisis económica al interior de cada hogar, precarizando los vínculos en el hogar, haciendo que haya que aceptar trabajos cada vez más precarios. Y cuando nosotros dijimos sacar del closet a la deuda, fue entonces empezar, digamos, montadas en ese movimiento que hace el feminismo con el espacio doméstico, de politizarlo, de decir, bueno, la deuda también es un problema político. Es decir, ¿en qué momentos y por qué nos tenemos que endeudar? Por ejemplo, para comprar medicamentos, para comprar alimentos,
o para acceder a servicios públicos que antes eran provistos, por ejemplo, por el Estado. Entonces, ese es un movimiento, digamos, de sacarlo del closet, y también, particularmente las herramientas que nos da la práctica feminista, es de pensar justamente cómo la obligación financiera las finanzas están muchas veces relacionadas, imbricadas o apoyándose en mandatos de género, ¿no? Cómo hay una relación entre lo financiero y esos mandatos de género que se reproducen en el ámbito doméstico. Lo que vos decías es muy importante, cómo se construye la idea de las buenas pagadoras. Por ejemplo, en Argentina, nosotras empezamos a investigar en plena organización del paro internacional feminista la cantidad de créditos que se estaban dando a las mujeres madres a través del subsidio, un subsidio que se da en Argentina a las madres que no tienen empleos formales, que se llama Asignación Universal por Hijo. El gobierno de ese momento, el gobierno de Mauricio Macri, estaba endeudando masivamente a las madres, apoyándose justamente en la idea de que esas madres iban a hacer cualquier cosa para sostener esa economía doméstica y pagar la deuda. Entonces ahí lo vemos en una situación muy concreta. Con respecto a lo que vos decías de la situación de abortar, eso primero hay que, ¿no?, festejar que tenemos aborto legal, eso es algo que cambió desde la publicación del libro hasta ahora. Nosotras vemos además cómo también la deuda está íntimamente relacionada con los modos en que se criminalizan, ¿no? Lo que se criminaliza, por ejemplo, las economías de subsistencia, pero también cómo se criminaliza el aborto. Que el aborto esté criminalizado hace que mujeres de los sectores populares se tengan que endeudar para acceder a esa práctica. Entonces, efectivamente, como vos decís, es poner en juego un lenguaje económico, pero con una producción desde un conocimiento muy situado de las situaciones concretas en que cada una estaba endeudada, ¿no? Y eso se ve muy claramente después en el libro, cómo nosotras tratamos de pensar cómo funciona la deuda, ponerle cuerpo a la deuda, es decir, cómo funciona en el caso de las mujeres campesinas, cómo funciona en el caso de las mujeres que están privadas de su libertad, porque lo que decías vos, y es un poco también la idea del libro, es que lo que tratamos de desarmar es esa idea de que la deuda es algo que es lejano, que se reproduce a sí mismo, que no tiene cuerpo, que no se nutre de trabajos, y más bien lo que queremos hacer es poner imágenes concretas de la manera en que se relaciona esa extracción, esa captura de la producción de cada una de nosotras con mandatos de género o con formas de opresión de género y de raza también. Entonces, digamos, eso es un poco el nudo que hace que el libro sea imposible pensarlo por fuera del conocimiento que se produce al interior de un movimiento político. Bueno, eso me da pie para un poco para preguntar lo que quería preguntar yo, que tiene que ver justamente con el desplazamiento del libro a otro contexto, un contexto completamente diferente con la traducción, que es el contexto, digamos, de la gente que habla, que lee en inglés, digamos, y el contexto europeo, y bueno, donde se vende el libro, la traducción ahora, y cómo, digamos, si el libro está tan, o sea, el libro, como ustedes dicen, tiene un uso tan práctico, y está, digamos, vinculado a digamos, a esa cuestión programática que tiene en relación al movimiento feminista. ¿Qué pasa cuando se traduce al inglés y, digamos, cómo piensan que se va a leer acá, cómo piensan que se va a usar acá? Es una pregunta para ustedes, también para Liz. A mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho el prólogo también de Liz, el texto que escribió para la traducción, donde ella habla de su experiencia, bueno, donde vos, Liz, hablas de tu experiencia en Argentina y cómo, digamos, digamos, mirar cómo aparece la deuda en diferentes, digamos, escenas cotidianas que por ahí para un argentino o una argentina son muy comunes y están casi naturalizadas, y cuando alguien viene desde afuera y empieza a ver las tarjetas que uno necesita usar para comprar determinadas cosas y cómo se va endeudando, cosa que digamos, por ahí solamente se puede, se empieza a ver como no natural cuando se mira desde afuera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo piensan que el libro se va a usar acá, si es que se va a usar, si esa parte práctica, digamos, cómo se va a traducir, si es que se va a traducir de alguna manera acá?
Y vinculado a eso, pensaba también en el otro texto introductorio de la traducción, que es el de Titi Bhattacharya, ¿no? Donde ella dice algo muy lindo que es, o sea, bueno, obviamente primero elogia mucho el libro y después como mete ahí un desacuerdo, ¿no? Con algo con una concepción, digamos, de ustedes en relación a la naturaleza de la deuda y a la acumulación de la riqueza. Y ella dice, bueno, lo hago un poco en el espíritu asambleario del libro, como si fuera que estamos discutiendo en una asamblea y sabiendo, digamos, que estamos todas y todes del mismo lado de la barricada, ¿no? Pero también, bueno, desacuerda y comenta un poco eso. Entonces, ese espíritu, digamos, programático también aparece en los textos, obviamente, en las entrevistas y en la voz coral del libro que tiene, porque está el texto de ustedes, obviamente, los otros introductorios, las entrevistas que incorporaron al final y los manifiestos, y entonces ahí es un libro que es mucho más de un libro. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo piensan que todo eso se traduce en este contexto. Empiece Liz, me parece, y después seguimos nosotros. Sure. First of all, I also want Sí, to... claro. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerles a todos que han organizado en la embajada. Muchísimas gracias también por ofrecer la traducción simultánea y por ofrecerme también esta oportunidad. Bueno, es una buena pregunta. La idea es cómo traducimos este libro, que es al mismo tiempo muy específico, hablando sobre corporizar la idea de la deuda, también cuerpos endeudados, también este movimiento, que es muy, muy diferente, estas dos ideas. Bueno, básicamente esta idea no es totalmente diferente, este contexto. Yo creo que una de las cosas que el libro hace muy bien es que básicamente toma nuevamente algo visto como universal y lo desglosa hasta el nivel de los cuerpos. Y como el método, es decir, un método que también se puede traducir más que los recursos que salen de este método. Y básicamente lo que intentamos hacer hincapié en el libro es este método a través de la asamblea, a través de los talleres, de cómo esto se estudia, cómo este estudio se enfoca a ver este proceso realmente de corporización. Interesante también cómo esto funciona con la traducción del libro y empezar básicamente hablando de los papeles primero de la Universidad de Argentina, que yo creo que es un excelente ejemplo, viniendo de los Estados Unidos, de una excelente, bueno, básicamente una gran fuente de deuda en los Estados Unidos son las deudas estudiantiles de las personas que van a la universidad. La universidad, los estudios superiores en los Estados Unidos no son gratuitos y por lo tanto los estudiantes se ven muy endeudados durante muchísimos años, lo que no ocurre en Argentina. Intentaríamos tal vez con este libro intentar explorar qué significa la lectura feminista estudiantil de este libro, lo que abriría también otro tipo de cuestión y podríamos también continuar estudiándolo en este sentido y en esta luz. Espero que sea una de las cosas que ocurran con la traducción y es genial que podamos tenerlo traducido y también bueno, creo que es un primer paso importante y espero también que esto ocurra en otros lugares, hablando un poco cómo funciona la deuda y cómo la deuda asume formas diferentes en todo este proceso. Bueno, agregaría a lo que dice Liz la importancia, digamos, del análisis de las finanzas que son un actor internacional transnacional, ¿no? Entonces, en esa medida en que en una de las partes del libro explicamos cuando empezamos a investigar, por ejemplo, cuál es el fondo que estaba reclamando unos bonos de fondos buitres de la deuda argentina, vemos que son los mismos fondos que están operando en México, presionando para la privatización de las jubilaciones, de las pensiones, y también eran los fondos contra los que protestaban las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, y también en conexión con los desalojos de la llamada burbuja inmobiliaria, del capital inmobiliario en Madrid, ¿no? Entonces, también en relación a la investigación de cómo esa financiarización, digamos, de la economía opera en términos transnacionales, también a nosotras nos interesaba pensar esa dimensión transnacional de las prácticas de confrontación con la deuda, que son también un señalamiento de ese mapa global
y al mismo tiempo compartir cuáles eran, digamos, las herramientas que en Argentina, que también a partir del paro internacional permite un diálogo, una conversación que es inmediatamente global, cómo pensar esa doble faz, digamos, de esta dimensión global, transnacional, de los flujos financieros y también de la organización política. Y cómo pensar, en términos un poco también de lo que trabaja Liz, ¿no? De este mapeo o estas geografías de las finanzas y a la vez estas contrageografías de las prácticas de organización política, de desobediencia financiera, de movimientos de visibilización y de pedagogía feminista sobre la deuda. En ese sentido creo que es muy interesante la cuestión de las traducciones. Ha sido también muy rápidamente traducido y publicado en Brasil, y también el año pasado en Italia. Entonces yo creo que también eso es un índice de cómo la cuestión del endeudamiento, de la captura financiera de la vida cotidiana, lo que nosotras llamamos en el libro la colonización de la reproducción social por parte de las finanzas, es decir, que quedamos obligados a tomar deuda para vivir, y el hecho mismo de vivir produce deuda, y eso nos permite entender cuáles son las políticas de empobrecimiento que hacen que lleguemos a esa situación. Entonces, esas creo que son claves que se pueden pensar, como decía Jor, ¿no? en un nivel que es a la vez situado, local y inmediatamente transnacional. Yo, hablando de eso, como que también me dan pie a preguntarles si han tenido, digamos, cruces con la disciplina económica, ¿no? Y con, de alguna manera, cómo han recibido las ciencias, o las así denominadas ciencias económicas, un libro como este, ¿no? Y particularmente todo lo que se refiere a lo que estaban hablando, la transfinanciarización, digamos, si hay algún tipo de cruce desde lo académico o desde el activismo en ese tema, me interesaba escuchar las reflexiones sobre eso, si lo hay. Sí, particularmente yo podría decir que de las dos soy la que tiene más interés en entender esos puentes con las ciencias económicas. Yo en su momento estudié un par de años ciencias económicas. El problema, ¿no?, de las currículas de las universidades de ciencias económicas es que ciencia económica se iguala a economía neoliberal. Entonces hace muy difícil sostener esa carrera y obviamente huí espantada. Pero por suerte, de todas maneras, sigue habiendo inquietudes en esas facultades. Al principio, digo, es muy difícil escindirlo del proceso que está haciendo el feminismo también al interior de los espacios de producción de conocimiento, ¿no? El feminismo es una epistemología, no es solamente un conjunto de afirmaciones, sino que tiene premisas epistemológicas que están irrumpiendo en todos los ámbitos de producción de conocimiento. Entonces diría que en principio, digamos, hubo cierta recepción con desconfianza, ¿no? Mucho de, digamos, algo de faltan datos, ¿no? Por ejemplo, pero también por el espíritu del libro, ¿no? Porque el libro ya confronta con esa idea de que la economía, es decir, ubica la monopolización de la economía en un grupo de expertos que generalmente están relacionados con los grupos de poder, y dice, es necesaria un cuestionamiento de las finanzas que empiece de los propios cuerpos, de lo que nos pasa en la vida cotidiana. Al principio, con esa, digamos, con esa propuesta del libro, tal vez empezamos con unas conversaciones que no iban tan directamente a relacionarnos con compañeras y compañeros del ámbito de las ciencias económicas, pero eso ha cambiado muy, llama mucho la atención como cambió. De hecho, este último año hemos tenido muchas conversaciones, inclusive charlas adentro de las facultades de ciencias económicas. Nos han llamado del Ministerio de Economía, vamos a dar capacitaciones en el Banco Central, inclusive, y creo que es un proceso también estamos en un momento en el que evidentemente hay una crisis, ¿no?, muy importante
de los paradigmas de las ciencias económicas, tanto de lo que es la economía neoliberal, pero también de muchas alternativas a la economía neoliberal, cuando vemos la crisis alimentar que estamos atravesando, etc. Es un momento propicio para que puedan aparecer otros modos y otros lenguajes de pensar la economía, sin dejar de meternos y de confrontar y de tener algo que decir en relación a los grandes temas económicos, porque nosotras hacemos una lectura feminista de la deuda que empieza en los cuerpos, pero a la vez llega a la relación entre el endeudamiento privado y el endeudamiento externo. Se cuestiona el endeudamiento, el accionar de los fondos de inversión, cuestiona el accionar de los organismos internacionales de crédito, digamos. No hacemos una especie de, nos quedamos solamente hablando de la deuda privada, sino que tratamos de buscar esa relación. En relación a lo que decía Vero, nosotras pensamos que los elementos que nos dio el movimiento feminista para pensar que hay un montón, digamos, que en cada casa se juegan un montón de las disputas internacionales en relación a la financiarización, y que eso se puede rastrear en la vida cotidiana. O sea que ahora diría que estamos en un proceso en el cual está siendo muy valorado este libro, inclusive se da en las carreras de ciencias económicas. Sí, de hecho también... perdón, Vero, no, quería traer a Mercedes Alessandro, pero sí. Solo una cosita, por un lado que hay como esta tradición de discutir la deuda, ¿no? En Argentina es muy común el graffiti fuera el FMI, es un graffiti que se repite desde los años 80 y que creo que es algo que en toda América Latina tiene que ver con cómo el endeudamiento externo ha sido, digamos, un condicionante directo de las transiciones democráticas, ¿no? Por ejemplo, para pensar un poco más a largo plazo, lo que ha aportado, me parece de manera significativa el movimiento feminista tiene que ver con conectar ese plano político y económico de discusión a nivel macro, a nivel de los estados y a nivel de las regiones, con digamos, una cierta lectura del neoliberalismo y por qué el neoliberalismo hoy se ve, digamos, fundamentalmente en el modo de empobrecimiento y endeudamiento en los sectores más precarizados. Y como estabas por decir, Alessandra, iba a comentar también, en Argentina se hizo la primer medición de el tiempo y el valor producido por el trabajo doméstico reproductivo, es decir, eso no existía en las estadísticas, la forma de medir no era visible, y digamos, el mandato o la necesidad de que eso aparezca visibilizado, contabilizado, valorizado, ha sido, me parece, muy interesante como gesto de, bueno, cuáles son las traducciones institucionales, ¿no? De esto que los feminismos están poniendo sobre la mesa. Sí, justamente pensar que hoy, increíblemente, hay una Dirección Nacional de Género que encabeza Mercedes Alessandro en el Ministerio de Economía, ¿no? Abundando a lo que decían. Y otra pregunta así corta, ¿no? Pero yendo a lo que decía Jordana de este componente tan coral del libro que tiene todos esos diálogos entre las personas que ustedes entrevistaron y a su vez con Liz, ¿cómo fue eso entre ustedes dos, ¿no? ¿Cómo es escribir, cómo es esta conversación feminista entre dos autoras, ¿no? Y que se tradujo en este texto? Bueno, muy intensa, podríamos decir, porque es parte como de esta militancia que hacemos en Ni Una Menos, también es parte como de una obsesión compartida por esta cuestión de la economía política, de la economía feminista, por traducir, digamos, una especie de activismo también en un objeto que nos sirva para seguir abriendo conversaciones. Hemos presentado el libro y discutido también con compañeras en Bélgica, en Chile, en México, en Puerto Rico, en Brasil, o sea, como que eso también ha permitido, ¿no? Nutrir desde nosotras, entre nosotras, pero también en esta coralidad que por ahí no es la que está todavía en el libro, pero que va a salir en un próximo libro, adelanto, con estas otras compañeras y experiencias con las que fuimos abriendo, digamos, el debate, y yo creo que es también un desafío entre nosotras de cómo ir profundizando
y combinando estos registros, ¿no? de investigar, de ser compañeras, de estar juntas en la práctica política y en un colectivo, y a la vez tratar de producir en términos de conocimiento también. ¿Hay algo? Sí, no, está bien. Gracias, querida. Sí. ¿Yo? Una preguntita más en relación a los ejemplos concretos, porque me parece que como el gran peligro tal vez es no lograr nunca salir de la abstracción de la deuda, y me parece que ustedes logran justamente con las entrevistas y con los manifiestos ponerle cuerpo, ¿no? Poner los casos, mostrar experiencias muy concretas de desacato, donde la deuda cobra cuerpo. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Federación de Lesbianas y Trans de Lugano, el colectivo feminista Yo No Fui, que trabaja en las cárceles, y cómo la deuda, qué es la deuda en relación a ese vínculo permanente entre el adentro y el afuera de la cárcel, o la relación con la tierra y la producción de agrotóxicos a la necesidad de los transgénicos, y el caso de la forma de ahorro comunitario de las trabajadoras inmigrantes bolivianas, el PASACU, todas estas como formas de insubordinación que muestran experiencias donde la deuda se impugna. Y esos casos me parecen experiencias súper, súper ricas, y nos preguntábamos cómo fue para ustedes recopilar esas experiencias, y si hay alguna en particular que les haya interesado más, o que les haya convocado más desde su experiencia militante también. Bueno, yo creo que esa es una de las, como vos decís, una de las fuerzas más grandes que tiene el libro, de efectivamente poder poner en situaciones distintas lo que significa estar endeudada, y ponerle efectivamente cuerpo, y esa narración de la vida cotidiana, donde se hace imposible pensar la deuda meramente como una transferencia monetaria, porque vemos todo lo que está involucrado en términos de una economía vincular, afectiva, etcétera, para pagar esa deuda, ¿no? Yo ahí diría que eso también va en relación a lo que decía antes Vero, ¿no? De cómo la apuesta también tiene que ver con eso que decía Vero. Bueno, hay una consigna histórica de los movimientos de no al FMI, no a la deuda. Bueno, la idea fue también multiplicar las imágenes de la desobediencia financiera, ¿no? Que no quede solo con esa consigna, que tal vez es imposible, o es hoy en las condiciones geopolíticas actuales es muy difícil, ¿no? Pero pensar que si la deuda actúa de maneras tan diferentes y actúa en lo más íntimo, en lo más profundo de la vida cotidiana, entonces hay muchas imágenes de la desobediencia que obviamente implican también el no pago a la deuda del FMI, pero que también tienen que ver con una economía del tiempo, con una forma de organizarse con otras para desendeudarse, con una forma de consumir. Entonces, nosotras ahí dijimos, bueno, la apuesta también del libro es pensar qué significaría una desobediencia financiera, y ahí, cuando vos preguntabas qué experiencias nos convocaron más, bueno, hay una de las entrevistas que vos decís en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Asistimos a hacer una entrevista, pero en realidad estábamos participando de la organización del paro feminista en Lugano, y aparecieron casi de una manera en que no era esperada, aparecieron las compañeras de la comunidad boliviana contando que ellas, frente al endeudamiento masivo, el sobreendeudamiento y la crisis económica, estaban recuperando una práctica ancestral que se llama Pasanacu, que consiste en un fondo común que utilizan las mujeres basado en la confianza, y que juntaban un fondo para desendeudarse y para desendeudar a la compañera que estaba más endeudada o que tenía algún problema puntual. Y eso nos pareció que se lo narraban de una manera totalmente naturalizada, pero lo que quisimos también es poner en valor ese saber, y ponerlo también en las imágenes de la desobediencia financiera. Y también, digamos, pensar la desobediencia financiera asociada también a cada lucha por reconocimiento del trabajo no remunerado, por exigencia de servicios públicos, porque nosotras también, una pregunta política que hay en el libro es ¿de qué trabajo se nutre la deuda, ¿no? ¿Cuáles son y nosotras este año estuvimos trabajando mucho
con la relación entre endeudamiento y trabajo no remunerado. Entonces, también hay algo ahí de una necesidad de una, muy conectada con lo que el feminismo abre en la práctica política, que es una insubordinación cotidiana a los mandatos de género, al trabajo gratuito, y que esos también son formas de desobediencia financiera. Y nosotras en la entrevista, en las entrevistas que incluimos en el libro, las entrevistas son casi producto de la composición de las asambleas para organizar el paro, ¿no? Esas actoras que se ven entrevistadas son las mismas compañeras que vinieron a discutir la deuda en las asambleas, y quisimos justamente revelar o entender de qué manera concreta funciona la deuda de maneras diferentes. En el caso, también la entrevista que hicimos con la Unión de Trabajadores de la Tierra y de Trabajadoras de la Tierra es muy elocuente. Las compañeras nos contaron que el endeudamiento estaba directamente asociado a la adquisición del paquete de agrotóxicos para producir. Es decir, que si ellas pudieran desarrollar la agroecología, como lo están logrando o lo están avanzando muy fuertemente, podrían no endeudarse, ¿no? Entonces ahí estaba la imagen de que la agroecología era una forma de desobediencia financiera, porque significaba no endeudarte para producir, y al mismo tiempo nos decían, bueno, la producción con agrotóxicos está muy asociada a la forma en que deciden los varones cómo tenemos que producir, y que nosotras no podemos participar en la decisión de cómo producimos. Entonces creo que es conocer de modo tan elocuente de qué manera se enhebra la deuda con economías de la obediencia, como decimos en el libro, fue muy fuerte, y también fue una gran apuesta. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Y yo diría que por ahí tenemos un montón de preguntas. Incluso tuvimos que acortar mucho, poner algunas en la reserva, bueno, tenemos muchísimas. Pero estaría bueno, un poco con el espíritu asambleario, también dejar que la gente pregunte. Así que no sé si quieren, por ahí lo más fácil es que, no sé, Ale, ¿qué te parece si directamente levantan la mano o ponen el... Igual, mira, acá tengo una pregunta de José Iparraguirre, que pobre, se molestó en escribir algo tan largo que por eso lo quiero rescatar. Pero bueno, él básicamente habla de la interseccionalidad y pregunta cuáles son las diferencias que ustedes ven en cómo ponen su cuerpo a la deuda las mujeres campesinas, por ejemplo, comparadas con los hombres campesinos, o las mujeres urbanas con trabajos precarios comparados con los hombres en situación similar. Bueno, creo que recién dijo algo Lucy al respecto, ¿no? De lo que significa en el caso de las productoras y trabajadoras de la tierra disputar un modo de producción, disputar quién toma las decisiones de producción, y evidenciar cómo, digamos, eso que en grandes titulares se llama el modelo de agronegocio, a la vez se decide también en estas situaciones que parecen más pequeñas y más cotidianas, y que exhiben justamente este vínculo entre que la factura del agrotóxico sirve concretamente como garantía para tomar el préstamo, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, imágenes, me parecen muy concretas, que surgen de estas conversaciones, de esta charla, que muestran cómo la arquitectura financiera está hecha de grandes actores internacionales y al mismo tiempo de estas dinámicas cotidianas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia interesante, y que se muestra también en el protagonismo que van tomando, logrando y exhibiendo, por ejemplo, las mujeres campesinas en estos debates. Y esto fue muy fuerte el año pasado, con el inicio de la pandemia, una de las formas de la crisis, que era la crisis alimentaria, y la importancia que tuvieron organizaciones, digamos, de producción agroecológica en proveer alimento bueno y saludable en los barrios más afectados, en, por ejemplo, organizar una red de comedores que produce y discute qué tipo de alimento se consume, se prepara, cómo se lo prepara. Bueno, hay un montón de, por ejemplo, desde recetarios agroecológicos hasta formas de organizar las compras comunitarias que han sido
digamos, de una dinámica enorme frente a este año de la crisis, y creo que son prolongaciones de esto que planteaba Lucy, de cómo pensar la desobediencia al endeudamiento en dinámicas concretas, cotidianas, que tienen que ver con cómo comemos, con qué tipo de alimentos se están produciendo, pero también con, por ejemplo, las patentes intelectuales y el derecho de las patentes que tienen los alimentos y los medicamentos, ¿no? Que es también una de las maneras en que después quedamos obligadas a endeudarnos para pagar alimentos y medicamentos dolarizados gracias a esta política, digamos, corporativa de dolarización y de patentes. Entonces, ¿cómo se van disputando en cada uno de esos terrenos la posibilidad de desendeudamiento? Creo que es muy, muy clave. Y respecto a la segunda parte que decías sobre las mujeres con trabajos precarios, creo que también hay la idea de cargar con la responsabilización familiar dirigida especialmente a las mujeres como parte de este mandato de que son ellas las que se van a hacer cargo de la crisis, los que se van a poner al hombro, pagar la deuda de la manera que sea, es una especificidad, digamos, de por qué además vemos todo un sistema también de endeudamiento dirigido especialmente a las mujeres, que explota esos mandatos de género, que las vuelve, digamos, esta figura que decimos de las pagadoras ejemplares, y que hace, y esto salía mucho en los talleres que hemos hecho con el libro, hace inventarte trabajo cuando no tenés trabajo, quedarte haciendo trabajo domicilio a la noche con tal de pagar la deuda, es decir, toda esa especie de superexplotación que decimos del trabajo doméstico que está organizado y explotado por la deuda. Entonces, ahí nos parece muy importante afinar, ¿no?, en esta lectura interseccional, en esta lectura en clave feminista, porque permite entender estas diferencias y sobre todo, de nuevo, los mecanismos concretos, ¿no? No, y agregaría que solo en el libro agregamos la referencia a un libro de Keeanga Taylor, que ella cuenta cómo la burbuja hipotecaria de los Estados Unidos explotó, digamos, pero no de manera igualitaria, sino que fue una manera de expulsar a la población negra de las grandes metrópolis. Entonces, siempre el endeudamiento está relacionado a un orden sexual y racial. Uh-huh. Muchas gracias. Después, bueno, hay un comentario de Luciana Sorsoli que dice que aporta el sitio del Women Budget Group, que es un sitio, es una ONG que tiene un poco el estilo de economía feminista en Argentina, que propugnan medir los presupuestos con perspectiva de género, el tiempo dedicado al cuidado, todo eso. Bueno, Luciana lo puso ahí. Y José dice que hay una revista académica que se llama Feminist Economist. Después cuentan que el libro va a ser traducido al rumano y publicado por la editorial Fractalia el año que viene. Y por último hay una pregunta de Irene Bauer que pregunta si ustedes creen que el feminismo tomará esta bandera, además de la bandera de los derechos que todavía se adeudan al colectivo de mujeres, o si ya lo tomó, capaz. Bueno, nosotras acá tenemos la experiencia de que efectivamente la consigna, ¿no?, de vivas, libres y desendeudadas fue tomada como bandera en los últimos paros internacionales, y que hay una organización que apunta efectivamente a confrontar o antagonizar con el endeudamiento, ¿no? Nosotras ponemos en el libro que la deuda es una guerra contra nuestras autonomías. Y esto tiene que ver con el proceso más amplio, con cómo el feminismo, diría en Argentina, pero también regional, fue adquiriendo una densidad para hacer y para narrar las formas en que la violencia machista está completamente relacionada con la violencia económica. Entonces la deuda entra como en ese proceso más general de empezar a denunciar los modos concretos en que la violencia machista
está relacionada con las maneras en que se precariza el trabajo, en que no se reconoce el trabajo y en el cual se nos endeuda. Yo creo que por lo menos en Argentina esa bandera fue tomada, ¿no? Hay una difusión muy grande de esa consigna y también aparecen como discusiones concretas de qué hacer con la deuda, digamos, cada paro, cada marcha. Bueno, yo lo ubico en ese proceso más general que está muy ligado a la herramienta del paro, ¿no? El paro, porque la primera movilización de Ni Una Menos, que fue en el 2015, era un grito, digamos, más centrado en una denuncia a la violencia machista. Pero cuando eso además se conjugó con utilizar la idea de parar o de hacer huelga, se empezó justamente a armar toda una agenda y un programa ligado a la precarización de la vida, utilizando el paro, ¿no? Como esa herramienta que nos permite pensar los modos en los que se precariza la vida y cómo eso se transforma en una economía de la violencia en la vida cotidiana. Sí, agregaría por ahí, vinculado a un comentario que había hecho Jorge al principio sobre el prólogo también de Titi, y también que el libro en inglés, en Pluto Press, está al interior de una colección que se llama Teoría de la Reproducción Social, que esta posibilidad nosotras ya venimos trabajando con muchas compañeras, nombro en particular a Silvia Federici, con la que tenemos también como un intercambio en relación a estas cuestiones hace mucho tiempo, y también digamos, entrar en interlocución con las compañeras de la teoría de la reproducción social, con la posibilidad de justamente de debatir, de hacer asambleas, de ir pensando lo que abre como los debates teóricos, y armar ese campo entre feministas también me parece que es muy interesante, y que es parte del saldo, podríamos decir, que este movimiento está logrando también, ¿no? de empezar cada vez más a hablarnos entre nosotras, a discutirnos entre nosotras, a citarnos entre nosotres, a poner de modo transversal, porque tampoco es de cierre, ¿no? De clausura ni de gueto, pero sí me parece que se está dando una vitalidad a esos cruces, y a nivel transnacional, que es bien interesante, y que lo vinculo también a esta curiosidad de traducir el libro a tantos idiomas, y ahora vi que estaba nuestra editora al rumano, de lo cual estamos muy contentas, Oana, que está ahí conectada. Y también mi mamá. Solo para agregar que, bueno, también está mi papá ahí, solo para agregar que está David Schulman, que es el editor del libro también ahí, así que lo saludamos desde acá también. Buenísimo, muchas gracias David por estar ahí. Y una pregunta en relación, escuchándolas y pensando en Liz también, me interesa mucho pensar cuáles fueron los diálogos para pensar el problema de la traducción, ¿no? Porque hay cierto estado de efervescencia y de activismo y de militancia y de producción teórica, que ¿cómo se traduce eso? Liz, y qué conversaciones, qué texturas, qué movimientos, qué circulaciones afectivas que parten del orden de, se exceden lo racional y el lenguaje, cómo se pasa en palabras. Pensaba también en relación desde lo más obvio de cómo pasar desde el lenguaje inclusivo hasta el inglés, que no lo tiene, o cómo se incorporar eso. Esas pequeñas discusiones que me imagino súper ricas entre ustedes, si pueden contar algo de los entretelones estaría buenísimo. Sure, I think just to point out that like one of the sort of things that led up to this. Bueno, una de las cosas que surgieron con la traducción del libro, sabemos que, bueno, esta situación es una situación muy transnacional. Hemos tenido reuniones en Londres, reuniones virtuales y en otras partes del mundo también, y yo soy parte de un grupo donde también nos quisimos organizar para debatir todo esto. Entonces tuvimos un intercambio muy interesante antes de llegar a la traducción misma del libro y a pensar traducirlo en otros idiomas además del inglés. Entonces, poder lograr una versión en inglés que refleje
lo vibrante de la experiencia y la vivacidad que tiene el movimiento feminista en otros países de impronta latina, como es Argentina, y que de repente no se manifiesta de la misma manera en un país anglosajón como es Inglaterra. Entonces, bueno, además de reflejar eso en la traducción, quise apuntalarlo, por ejemplo, con el prólogo y con esta apertura a una forma de pensar colectiva, que pudiésemos incluir las entrevistas, que a veces era lo más difícil de traducir, porque, bueno, incluía mucha descripción física, esto ponerle el cuerpo que estaban diciendo, mucha información contextual que tenía que ser entendida desde Inglaterra también. Entonces había que agregar, por ejemplo, párrafos contextuales en la versión en inglés para poder entender, bueno, se nombra una organización, ¿qué significa esa organización o a qué viene el caso también? Lo mismo que ver cómo reflejar la expresión y la expresividad que se puede tener en el español y cómo se puede utilizar las herramientas que nos brinda el inglés para poder hacer esto mismo, porque sabemos que el inglés tiene muchos matices en ciertos aspectos del idioma que no lo tienen en español, y tenemos muchas expresiones que nacen del inglés y que se utilizan también en otros idiomas y no necesariamente significan lo mismo. Entonces, bueno, había muchas instancias en las que se necesitaba una intervención de parte de la traducción para poder incluir todos estos elementos y también para, sobre todo, poder brindar el contexto adecuado, incluso a las realidades del movimiento feminista, que no siempre es la misma en todos los países del mundo. No sé, de repente movimientos de bases y cómo los movimientos de bases se vivencian en Argentina y en América Latina con comparación al Reino Unido y demás. Así que hicimos mucho trabajo sobre todo esto y en la utilización de el lenguaje inclusivo, las manifestaciones y las protestas de las mujeres, las lesbianas, las comunidades con diferente identidad de género. Y lo que quería era poder reflejar esa inclusividad que es parte de el libro original, que se entienda que este movimiento feminista es parte de un conglomerado de movimientos mundial que existe y que late, y que si bien surge de un contexto determinado, se puede también traducir y reflejar en un contexto diferente. Un PEN Award a la traducción, así que evidentemente muy buena traducción. No sé si David, por ahí querés decir algo sobre eso, o sobre también la editorial Pluto Press, que tiene también un catálogo bueno, súper interesante y muy en diálogo con estas cuestiones que veníamos hablando entre la práctica, la investigación y la política, ¿no? y la acción, digamos. Thanks. Bueno, gracias. No estoy del todo preparado para decir demasiado el día de hoy porque estaba más como participante de la reunión y también, bueno, tenía que arreglar cuestiones con la niñera y demás, así que no tengo demasiado tiempo. Pero lo que sí me gustaría es no adentrarme tanto con el trabajo de traducción en sí, porque tuve la suerte de trabajar con Liz, que es una excelente traductora, y tener una muy buena relación y una colaboración muy cercana con las autoras también. Así que me sentí súper tranquilo porque tenía plena confianza tanto en las autoras como en la traductora. Y poder
conseguir además la financiación, no solamente aquí desde Inglaterra, sino también la financiación desde Argentina, para poder realizar la traducción de este libro, que todavía no está disponible a la venta, pero que lo va a estar pronto. Y poder ser parte de un proyecto que ha tomado un contexto y un idioma y lo ha podido trasladar a el contexto y el idioma inglés. Así que estoy muy orgulloso del resultado final y del trabajo que hizo Liz. Y tratamos de nuestra editorial de ser muy internacionales en la selección de los títulos que publicamos, de prestar atención a lo que está sucediendo en otras partes del mundo, de establecer relaciones abiertas y de ida y vuelta con los diferentes movimientos alrededor del mundo. Sabemos que el feminismo internacionalmente está muy ebulleciente. Sabemos que hay mucho que está sucediendo, no solamente bueno, con el feminismo, sino también con diferentes movimientos activistas en los Estados Unidos, en América Latina, y vemos que muchos líderes y representantes políticos y de la sociedad están prestándole atención a todos estos movimientos más de base, entre comillas, si me permiten, en Argentina, así como en otros países. Así que poder reflejar todas estas voces que surgen de estos contextos es un privilegio, porque sabemos que hay obstáculos a la traducción, a la financiación del trabajo de traducción también y de edición. Así que poder para mí trabajar con las autoras y con la traductora ha sido un placer. Así que simplemente decir eso y que es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. No sé si les he contestado exactamente la pregunta que tenían, pero sí quería poder decir esto. Creo que el libro es excelente y es un muy buen reflejo de lo que nosotros aspiramos a hacer aquí en nuestra editorial. Así que estamos muy, muy orgullosos de ser parte de este proyecto. Agregaría una cuestión que es que Liz, bueno, conoce muy bien Argentina, es parte de muchas de las cosas que están sucediendo acá y al mismo tiempo tiene un compromiso de organización con lo que está sucediendo también en el movimiento y en las iniciativas feministas en Estados Unidos. Entonces, esa, digamos, dinámica ponía una, digamos, permanente tensión en la traducción, que era traducir en términos de la lengua, pero también qué significa que se entienda en términos de traducción política eso que se quería decir, ¿no? Entonces ahí creo que hay una inteligencia de la traducción puesta en juego, que es también una traducción política y que tiene que ver con cómo hacer que el libro funcione como dispositivo de traducción en este sentido amplio, ¿no? Porque una cosa es leer algo y otra cosa es que ese libro también pueda transmitir el espíritu de que sea una herramienta de organización política, que eso no siempre surgiría con una traducción literal. Entonces, para mí eso es muy importante y, bueno, muy logrado en la traducción de Liz. Y mira, hablando de eso, Liz, ¿nos contás un poquito de tu trayectoria y cómo es que llegas a conectar con las chicas? Y también si tenés un momentito para contarnos de tu proyecto, de los mapas que nos interesaría saber. Sure. Oh, ok. Bueno, debería decir que tengo una trayectoria ya bastante extensa de contacto con Argentina a comienzos de los años 2000, ya con mi universidad, con diferentes trabajos de investigación que estuve haciendo con el movimiento de trabajadores y otras organizaciones. Y el trabajo que ellas han estado haciendo y el contacto que hemos tenido ya por estas décadas y todo el intercambio entre activistas, entre
nuestros dos países. Es una forma de fomentar eso y de seguir fortaleciendo colaboraciones, de colaborar con las investigaciones en Argentina, pero también ir a participar de las protestas y de las manifestaciones en Argentina, también en Miami. Es como una especie de intercambio de activistas. Y lo que vi fue que se estaba haciendo mucho trabajo importante en Argentina, así como en otros países de América Latina, lo que me llevó a interesarme en traducir esos trabajos, no solamente cosas relacionadas con el feminismo, sino también con otros movimientos sociales. Así que ya sé que estoy yendo y viniendo en el tiempo, pero bien, estuve viajando mucho durante mucho tiempo y hace unos 2 o 3 años que ya me mudé a Argentina. Obviamente me sumé al movimiento feminista argentino como feminista que soy. Y no es que empecé a traducir por otro motivo más que mi propio interés en el trabajo que se está haciendo desde en Argentina y el hecho de que me parece que es un trabajo que creo es muy útil y le puede llegar a ser muy útil a personas en otras partes del mundo. Eso fue lo que me ha llevado a interesarme en poder traducir las obras para que se puedan utilizar en otros países y en otras partes del mundo. Y bueno, y mi trabajo con los mapas, bueno, yo soy parte de un grupo colectivo que hace mapas para activistas y sobre todo activistas que buscan hacer intervenciones que reflejen la relación entre activismo y acción o trabajo internacional y acción. Y eso es lo que nos permite demostrar todos estos mapas, nos permite mostrar, bueno, dónde trabaja la gente, cómo trabajan, cómo se reflejan en la actividad las diferentes intervenciones que se organizan. Y estuvimos trabajando recientemente en un proyecto de mapeo y de pequeños mapas más específicas para entender dónde se están haciendo, por ejemplo, diferentes protestas y huelgas y manifestaciones. Bueno, les voy a poner el enlace en el chat. Muchas gracias, Liz, por el enlace y por el relato. No sé si quedaría alguna pregunta porque ya tendríamos que ir cerrando. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario más, si no, nos despedimos. No, nada. Bueno, voy a detener la grabación.